Hola, bienvenidos a la clase de transistores bipolares. Vamos a trabajar en esta oportunidad el análisis en AC. Tenemos aquí una breve introducción. Después de que ya encontramos el punto de operación en DC, ahorita nos interesa conocer la respuesta en AC del transistor, específicamente si vamos a hablar de aplicaciones en amplificación. Para ello tenemos que trabajar en algunos modelos. En particular, nosotros vamos a asumir en general que la señal AC que vamos a amplificar es de pequeña señal, o sea, tiene una amplitud baja. Entonces, típicamente vamos a hablar de modelos de pequeña señal. También hay algunas técnicas para señales en AC más grandes, pero no las vamos a incluir en el material del curso. Dentro de esos equivalentes en AC, nosotros vamos a encontrar el modelo RE, el modelo híbrido, y hay algunos modelos, el modelo híbrido pi, perdón, y hay algunos otros modelos híbridos equivalentes que ustedes pueden encontrar en el libro guía, pero básicamente nos vamos a enfocar en el modelo RE. Lo importante para esto, este análisis que vamos a realizar, es encontrar un circuito equivalente, es decir, una combinación de elementos que se deben escoger de la manera apropiada, que nos permitan hacer el análisis por ecuaciones, el análisis de circuitos que pues ya todos hemos conocido. ¿Listo? Entonces, hablando del modelo NRE, pues sabemos que este modelo pues fue bastante utilizado anteriormente. Nos permite conocer las propiedades de operación y tiene algunas fallas, por ejemplo, que no tiene un término de retroalimentación. En algunos casos no va a ser importante, en algunos casos puede ser bastante dificultoso, pueden generar dificultades en el análisis. Y el modelo RE pues es una versión reducida del modelo híbrido pi. Y este modelo híbrido pi pues se usa exclusivamente, prácticamente se usa exclusivamente para análisis de alta frecuencia. Entonces lo que vamos a empezar a hacer es tratar de trazar un circuito equivalente para, por ejemplo, un circuito como este de divisor de tensión, y vamos a ver que pues el análisis va a ser bastante sencillo. Entonces, cuando empezamos haciendo un análisis en AC, lo primero que hacemos es que todas las fuentes de DC las ponemos en tierra. Por ahí empezaríamos, ¿cierto? Después, pues sabemos que esas fuentes en DC nos sirvieron básicamente para encontrar el punto Q de operación, y pues para cuando vamos a hacer el análisis en AC ya no necesitamos eso, y básicamente las vamos a llevar a tierra. ¿Listo? Adicionalmente, recuerden que teníamos unos condensadores, teníamos unos capacitores C1, C2, C3. Estos capacitores que veíamos aquí. Recuerden que cuando hicimos el análisis en DC, esos capacitores los veíamos como un circuito abierto. En AC, esos capacitores los vamos a ver como un cortocircuito. De forma que vamos a tener estos cortos que vemos ahora. ¿Listo? Por supuesto que esas capacitancias pues tienen que ser escogidas de forma que tengan una reactancia bastante pequeña en la frecuencia de la aplicación que queremos trabajar. También noten que aquí teníamos una resistencia en el emisor. ¿Se acuerdan que la teníamos en paralela con un capacitor? Pues cuando hacemos el análisis en AC, esa resistencia pues se va a ver como si estuviera conectada a tierra. Es decir, directamente tendríamos el emisor conectado a tierra cuando hacemos el análisis en AC. Es importante entonces que nosotros pues miremos o recordemos que para nuestro sistema, ¿sí?, el circuito que tenemos allí, nosotros vamos a aplicar un voltaje de entrada y tenemos que determinar cuál es la impedancia de entrada y adicionalmente cuál es la impedancia de salida y el voltaje de salida. Aquí podríamos relacionar el voltaje de salida versus el voltaje de entrada y obtendríamos la ganancia de voltaje. Similarmente, pues tendríamos que la corriente de salida sobre la corriente de entrada va a ser la ganancia en corriente.
Aquí es importante ver que la resistencia de entrada, la impedancia de entrada está definida desde la base del transistor, y el voltaje de salida y también la impedancia de salida pues está directamente relacionada en la resistencia en colector. Entonces, por ejemplo, para el circuito que teníamos ahorita con divisor de tensión, pues encontramos aquí nuestro transistor. Miren los terminales de base, emisor y colector, y tenemos ahora nuestra fuente. Vamos aquí, tenemos aquí nuestra fuente de entrada, donde puede haber alguna resistencia en la señal de entrada. Miren que las resistencias R1 y R2, como conectamos la fuente DC, la conectamos a tierra, ahorita aquí tenemos un paralelo entre las resistencias R1 y R2, y en la salida del circuito pues tenemos esa resistencia en colector. ¿Listo? Que más adelante vamos a ver que está directamente relacionada con la impedancia de salida. Aquí entonces examinamos lo que les decía ahorita, pues podemos definir nuestra ganancia en corriente como la relación entre la corriente de salida y la corriente de entrada, y lo mismo con la ganancia en voltaje, que sería AB es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. ¿Listo? Estas relaciones pues vamos a estarlas trabajando a lo largo del curso, y dependiendo de la configuración de nuestro circuito pues vamos a ir encontrando cuál es el valor equivalente. En resumen, lo que vamos a hacer para hacer el análisis en AC es que todas las fuentes en DC las vamos a llevar a tierra, entonces las reemplazamos por un cortocircuito. Todos los condensadores también los vamos a reemplazar con un cortocircuito. Removemos todos los elementos que estén en paralelo a una de esas capacitancias, ¿sí? Entonces también allí los llevamos directamente a tierra, y pues lo que hacemos es redibujar nuestro circuito de la manera más conveniente y lógica que sea posible. ¿Listo? Eso entonces, vamos a entrar ahorita así en materia con el modelo RE del transistor. Aquí vemos por ejemplo esta configuración de emisor común, donde vemos que el voltaje de entrada pues básicamente es el mismo voltaje base emisor, pero noten que aquí ya no tenemos letras mayúsculas sino letras minúsculas, es decir que estos son los voltajes en AC. ¿Listo? Recuerden entonces que cuando hacíamos el análisis en DC y graficábamos la corriente en el emisor en función del voltaje base emisor en DC, para distintos voltajes colector base, pues básicamente la curva tenía un comportamiento muy similar. Y entonces vamos a aproximar y vamos a tomar un valor promedio para el cual trazamos una sola curva. Esa curva que ustedes ven se parece bastante a la que teníamos en el diodo, es decir que vamos a utilizar una ecuación muy similar a la que teníamos en el diodo para modelar este comportamiento, y vamos a verlo ahorita en un momento. ¿Sí? De esta forma podemos entonces entre los terminales de base y emisor pues reemplazar por el diagrama de un diodo, que es el mismo comportamiento que teníamos cuando analizamos los diodos. También nosotros podemos redibujar la característica de salida, la corriente en colector en función del voltaje colector emisor para distintas corrientes en la base, y podemos empezar asumiendo que tenemos una ganancia beta constante. ¿Sí? Si nosotros hacemos esto, pues vamos a facilitar el análisis, y entonces vamos a tener que la corriente en colector pues es simplemente una fuente controlada de corriente, y el valor es beta veces la corriente en la base. De todas formas, aquí nos queda bastante, no es tan intuitivo saber qué hacemos, ¿sí? Aquí hemos simplificado bastante el análisis del circuito, pero no es tan intuitivo saber qué vamos a hacer con este diodo. Entonces lo más fácil es, como ya nosotros calculamos cuál es el punto de operación en DC previamente, nosotros sabemos que ese diodo que tengo allí pues se comporta, o pues la resistencia
equivalente de ese diodo era 26 milivoltios sobre la corriente en el diodo. Es decir, que efectivamente en el emisor pues nosotros podemos encontrar cuál es la corriente en el emisor, que incluso la podemos aproximar con la corriente de colector, y entonces en últimas vamos a reemplazar ese diodo que teníamos allí por una resistencia cuyo valor va a ser 26 milivoltios dividido la corriente en el emisor. Recuerden que esto lo encontramos cuando hicimos el análisis de resistencias estáticas y en AC para el modelo del diodo. De esta forma podemos entonces encontrar cuál es la impedancia de entrada. Básicamente, si analizamos esta malla que tenemos aquí, tenemos que el voltaje, la impedancia de entrada es el voltaje de entrada sobre la corriente en la base, que no es más que el voltaje base emisor sobre la corriente en la base. También tenemos que ese voltaje base emisor es la corriente en el emisor por la resistencia en el emisor, y esa corriente pues es la suma de la corriente en la base más la corriente en el colector, que viene por aquí. Sí, esa es la corriente en el colector, y sabemos que la corriente en el colector es beta veces IB. O sea que al final tenemos que el voltaje en la base es RE, resistencia equivalente del diodo que veíamos allí, por beta veces IB más la corriente IB. Si factorizamos y reorganizamos, vamos a tener que la impedancia de entrada es beta más 1, corriente de base, resistencia E sobre corriente de base, si se cancelan esas corrientes, y fuera de eso decimos que beta es un valor mucho más grande que 1. Al final tenemos para este circuito que la impedancia de entrada es beta veces RE. Entonces el modelo RE, lo que hacemos es tenemos aquí entonces nuestros terminales de base, colector y emisor que está en tierra, y entre base y emisor, entre estos dos, tenemos ahora una resistencia cuyo valor es beta veces RE, y entre los terminales de colector y emisor pues tenemos ahorita una fuente controlada de corriente cuyo valor es beta veces IB. Este es entonces el modelo equivalente RE para nuestro transistor, específicamente en la configuración de emisor común. Hasta el momento estamos asumiendo que la corriente en el colector pues no tiene un cambio significativo, es decir, tenemos un beta constante para cualquier valor, pero eso no es tan ideal como lo vemos en esta gráfica. En realidad la curva tiene una característica como estas que vemos aquí, ¿cierto? Donde la pendiente pues no es plana como la veíamos ahorita. Realmente la pendiente de esta curva que vemos aquí, que es 1 sobre RO, es realmente la impedancia de salida de nuestro transistor, ¿sí? Y entonces pues nosotros podemos calcularla dependiendo pues de lo que necesitemos para nuestro análisis circuital. Esta pendiente o esta característica, si nosotros continuamos esta línea donde parece lineal de la característica del transistor, vamos a borrarla, de la característica del transistor, vamos a ver que todas convergen en un punto que se va a llamar el voltaje de Early. Esa intersección, ese punto fue descubierto por James Early en el 52 y básicamente es simplemente una continuación de la pendiente de la recta, de la parte lineal de la característica del transistor. Nosotros podemos entonces calcular esa impedancia de salida RO como el cambio en el voltaje sobre el cambio en la corriente. Entonces miren aquí, entonces agarramos una porción de la curva donde se ve lineal, y en últimas esto sería el voltaje Early más el voltaje colector emisor del punto de operación dividido la corriente en el colector. Ahí tendríamos nuestra impedancia de salida, ¿sí?
También pues nosotros sabemos que típicamente el voltaje early tiene un valor mucho mayor que el voltaje colector emisor de saturación del punto de operación, y en últimas esa impedancia de salida va a ser VA es decir, el voltaje early sobre la corriente colector del punto de operación. Noten que ese voltaje early es un valor fijo, y dependiendo entonces de la corriente en colector que yo tenga, pues entonces esa impedancia de salida va a irse modificando. Va a haber situaciones en las cuales nosotros simplemente no conocemos cuál es el voltaje early, y adicionalmente no contamos con las curvas características. Entonces pues vamos a tener que calcular esa impedancia de salida como la relación entre el voltaje colector emisor, una diferencia entre el voltaje colector emisor sobre la diferencia en la corriente en colector para dos puntos específicos que nosotros escojamos, y obviamente aquí esto depende del punto de operación en el que yo esté trabajando, ¿sí? Por ejemplo, estos dos puntos o dos puntos en alguna otra porción de la curva. En todo caso, esta impedancia de salida pues la vamos a definir en paralelo a la fuente controlada de corriente que nosotros teníamos. Los valores típicos de beta, sabemos que comercialmente conseguimos transistores con beta entre 50 y 200. Entonces para la impedancia de entrada tenemos, si nosotros consideramos beta veces RE como nuestra impedancia de entrada para este caso, entonces vamos a ver que la impedancia va a ser de algunos cientos de ohmios hasta máximo 6 kiloohmios, 7 kiloohmios. Por su parte, la impedancia de salida es más grande y está típicamente en el rango de los 40 a 50 kiloohmios. Si nosotros analizamos entonces la configuración de base común, pues entonces lo único que hacemos es utilizar el mismo modelo que teníamos, o sea, las mismas aproximaciones que utilizamos, y vamos a encontrar este modelo equivalente que tenemos allí. Esta configuración se utiliza sobre todo cuando necesitamos tener en la entrada del circuito una impedancia baja, porque básicamente ustedes aquí pueden ver que la impedancia de entrada para esta configuración básicamente va a ser RE, y esto pues puede ser algunos ohmios, tal vez hasta 50 ohmios. La impedancia de salida pues típicamente va a ser alta y va a estar alrededor de los megaohmios, va a estar en el rango de los megaohmios. Si nosotros hacemos el mismo análisis para la configuración de colector común, pues nos vamos a encontrar un modelo idéntico a lo que teníamos para la configuración de emisor común, y pues ustedes lo pueden verificar en los apuntes del libro. Miremos entonces qué pasa en esta configuración. ¿Listo? Esta es como la configuración más básica de emisor común, donde aquí teníamos nuestro circuito completo. Después de que lo analizamos cuando ya lo empezamos a analizar en AC, entonces recuerden, las fuentes en DC las llevamos a tierra, los capacitores los convertimos en cortocircuito, y ya podemos reemplazar el dibujito del transistor por el modelo equivalente RE. De esta forma, aquí tenemos entonces la resistencia en la base que teníamos ahorita. Este es el modelo, ¿sí? Donde en la entrada tenemos una resistencia de valor beta veces RE. Miren que aquí están los terminales de base, emisor que está en tierra, y aquí está el colector, ¿sí? Entonces entre base y emisor tenemos la resistencia beta veces RE. Entre colector y emisor tenemos esta fuente controlada de corriente cuyo valor es beta veces IB, en paralelo con la resistencia, con la impedancia de salida, con la resistencia de salida que es RO. También noten que a la salida del circuito pues tenemos conectada la resistencia en colector, que va a estar conectada a tierra. Utilizando este modelo pues básicamente vemos, vamos a borrar esto,
básicamente vemos que la impedancia de entrada es el paralelo entre la resistencia en la base y beta veces RE. Para la mayoría de situaciones, RB es mucho más grande que beta veces RE por un factor de 10, entonces ahí ya vamos a tener una relación que vamos a ir chequeando, de forma que la impedancia de entrada pues va a ser simplemente beta veces RE. Esto es una aproximación que podemos usar simplemente porque sabemos que típicamente RB se escoge de forma que sea mayor a 10 veces beta veces RE. Ahorita podemos mirar la impedancia de salida. Entonces, para nosotros determinar la impedancia de salida, lo que hacemos es que igualamos a cero todas las fuentes de entrada, de forma que el voltaje de entrada va a ser cero. Esto hace que la corriente en la base sea cero, mi fuente controlada de corriente se va a volver cero, y entonces para la impedancia de salida pues básicamente voy a tener el paralelo de RO con RC. Si RO es mayor o igual a 10 veces RC, entonces obtenemos la siguiente aproximación, es decir, que la impedancia de salida para este circuito va a ser aproximadamente igual a RC. Entonces podemos así calcular la ganancia de voltaje, que va a ser el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada. Ustedes pueden escribir las ecuaciones de malla de este circuito y encontrar que esta ganancia va a ser menos RC en paralelo con RO sobre RE, ¿sí? Pero si RO es mayor o igual a 10 veces RC, pues podemos decir que este paralelo es aproximadamente igual a RC, de forma que la ganancia para esta configuración va a ser menos RC sobre RE. Aquí hay algo bastante importante que ustedes deben notar, y es que en ninguna parte de esta ecuación de ganancia incluimos el valor de beta, ¿sí? O sea que la ganancia de este circuito realmente no depende del valor de beta que nosotros tengamos. Básicamente nos basta con saber que beta tiene un valor bastante grande, ¿listo? Que es por lo menos superior a 100 o más. También noten que tenemos un signo negativo acá en la ecuación de ganancia. Eso lo que va a hacer es que va a invertir la fase de la señal. Entonces, si yo tengo una onda de entrada que luce como lo tenemos aquí en este gráfico, ¿cierto? A la salida, pues, él va a invertir la fase de la señal. Esto es una de las desventajas que podríamos ver en esta configuración de emisor común, y que de pronto no se va a ver en otras configuraciones, como por ejemplo la de base común. Aquí tenemos entonces nuestro primer ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es determinar RE. Entonces sabemos que para determinar RE debemos hacer el análisis en DC del circuito, y posterior a ello pues vamos a reemplazar por el modelo y vamos a calcular pues los parámetros de impedancia y ganancia que nos están viendo en el ejercicio. Entonces, para empezar con el análisis en DC, lo que hacemos es convertir estos capacitores en circuitos abiertos, ¿sí? Aquí sabemos, vamos a asumir que el voltaje base de emisor va a ser de 0.7 voltios, es decir, esto es lo mismo que habíamos asumido anteriormente. Podemos escribir entonces aquí, vamos a hacer primero esto. Podemos decir entonces que la corriente en la base es igual a VCC menos el voltaje base emisor, que dijimos es 0.7 voltios para transistores de silicio, sobre RB. Esto es igual entonces a 24.04 microamperios. De esta forma encontramos que la corriente en el emisor es igual a beta más 1, la corriente en la base, y esto entonces va a ser igual a 2.428 miliamperios. De esta forma recordamos que RE
va a ser igual a 26 milivoltios dividido la corriente en el emisor, y esto entonces va a ser igual a 10.71 ohms. ¿Listo? Ya tenemos entonces la parte A. Nos piden entonces calcular la impedancia de entrada. Ya para la impedancia de entrada sabemos, eso lo calculamos aquí, sabemos que es aproximadamente igual a beta veces RE, como lo encontramos previamente. Entonces, bueno, aquí tenemos la parte A. Esto. Para la parte B tenemos entonces que beta RE es igual a 1.071 kiloohmios, de forma que la impedancia de entrada, que es RB en paralelo con beta veces RE, es igual a 1.07 kiloohmios. ¿Sí? Miren aquí que básicamente el valor es virtualmente el mismo, ¿sí? Es decir que, como ya conocíamos, o esto lo pudimos haber chequeado, que RB es 10 veces RB es mucho mayor a beta veces RE, pues simplemente decimos que la impedancia de entrada es aproximadamente beta veces RE, en este caso 1.07 ohms. ¿Listo? Ahora nos preguntan la impedancia de salida, asumiendo que RO es un valor infinito, es decir, prácticamente no vamos a tener flujo de corriente por esa rama. Entonces, por aquí determinamos que que la impedancia de salida es RC en paralelo con RO. Como sabemos que RO es infinito, pues prácticamente tenemos que la impedancia de salida es igual a RC. Entonces volvemos al ejercicio. Tenemos que la impedancia de salida es simplemente RC. Mejor. Y eso pues sabemos que es 3 kiloohms. Esto simplemente está dado en el ejercicio. Luego nos piden encontrar cuál es la ganancia, nuevamente asumiendo que RO es infinito. Entonces sabemos que la ganancia para este circuito es menos RC sobre RE. Mejor este. Y esto nos va a dar menos 280 aproximadamente. ¿Listo? Luego nos dicen que repitamos las partes C y D, ahora asumiendo que RO no es infinito, sino que tiene un valor de 50 kiloohmios. Entonces, si nosotros utilizamos las ecuaciones que ya discutimos, vamos a tener ahora que la impedancia de salida pues va a ser RO en paralelo con RC, y eso nos da 2.83 kiloohms. ¿Listo? Comparado con 3 kiloohmios que nos dio en el punto C cuando asumimos que RO era infinito. Y la ganancia de voltaje pues va a ser menos RO en paralelo con RC sobre RE, y eso entonces nos da menos 264 comparado con menos 280 que nos dio en el punto D, donde asumimos que la impedancia de salida era infinita, que la resistencia O de salida era infinita. Miremos entonces nuestra configuración por divisor de tensión, donde nosotros recordamos que
tenemos que encontrar cuál es el voltaje en DC que hay en la base para poder luego determinar el punto de operación del circuito. ¿Listo? Aquí es importante entonces notar que en la base, cuando nosotros hacemos el análisis en AC, entonces miren que este condensador va a tierra, esta fuente se lleva a tierra, lo que hace que R1 y R2 queden en paralelo conectadas a tierra. Este condensador se vuelve un cortocircuito, igual este condensador de acá, es decir que el terminal de emisor va a ir directamente a tierra. Si escribimos entonces el circuito equivalente de esto, vamos a tener aquí nuestro modelo equivalente RE del diodo, del transistor. Ahora en la base, entre base y emisor, tenemos el paralelo de R1 con R2, y en la salida del circuito pues seguimos teniendo RC. Básicamente en RC estaría la salida del circuito. Aquí también podemos hacer el mismo análisis. Si revisamos la impedancia de salida, entonces lo que tenemos que hacer es llevar BI igual a 0. Al tener BI igual a 0, nuestra corriente en la base se hace 0, es decir, esta fuente controlada de corriente se hace 0, y básicamente la impedancia de salida va a ser el paralelo entre RO y RC, o sea, esto que tenemos aquí. ¿Listo? Nuestra ganancia va a ser entonces el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, lo cual nos va a dar menos RC paralelo con RO sobre RE. Si nosotros logramos garantizar que RO sea mayor a 10 veces RC, entonces nuestra impedancia de salida va a ser igual a RC, y la ganancia de voltaje va a ser simplemente menos RC sobre RE. Tenemos aquí entonces nuestro ejemplo, donde nos piden básicamente determinar lo mismo que determinamos para el primer ejemplo. Entonces miren que esto lo llevamos a tierra. Bueno, antes de hacer eso, me devuelvo, pues vamos a hacer el análisis en AC. ¿Listo? Si hacemos el análisis en AC, pues lo primero que tenemos que hacer es verificar. Entonces vamos a hacer verificar en DC. ¿Listo? Vamos a mirar, ¿será que beta veces RE es mayor o igual a 10 veces R2? Entonces ustedes lo pueden verificar y se van a dar cuenta de que esto es válido. Es decir, podemos hacer la aproximación del divisor de tensión. Haciendo la aproximación del divisor de tensión, encontramos que el voltaje en la base es R2 por VCC sobre R1 más R2, y esto nos da 2.81 voltios. También encontramos que el voltaje en el emisor es simplemente igual a 2.11 voltios. Ustedes pueden escribir la ecuación y lo encuentran, y de forma que la corriente en el emisor es igual al voltaje en el emisor sobre RE, y esto nos da 1.41. Esto nos da, vamos aquí, 1.41 miliamperios. Así que RE, esto parece otra, RE va a ser igual a 26 milivoltios sobre IE. Esto nos da entonces 18.44 ohms. O sea, si ven que es un valor bastante bajito. Ahora, nos piden encontrar cuál es la impedancia de entrada. Ya vimos que la impedancia de entrada básicamente es el paralelo que tenemos entre todo esto. ¿Listo? Entonces, la impedancia de entrada, vamos a escribir por acá, bueno, aquí era la parte A, vamos a hacer la parte B. Esa resistencia prima, resistencia equivalente, es R1 en paralelo con R2, lo cual nos da 7.15 kiloohmios. Y la impedancia de entrada del circuito va a ser igual al paralelo R' con beta veces RE.
y eso nos va a dar 1.35, voy a escribirlo, 1.35 kilo ohmios. ¿Listo? La impedancia de salida, miren que si nosotros asumimos que RO es tiene un valor infinito, pues miren que la impedancia de salida básicamente es igual a RC. Entonces aquí encontramos la impedancia de salida es igual a RC, que es igual a 6.8 kilo ohmios. Ahora miremos entonces el punto D, donde también nos piden calcular la ganancia asumiendo RO infinito. Ya encontramos por aquí que la ganancia asumiendo eso, pues simplemente va a ser menos RC sobre RE. Tenemos aquí entonces que la ganancia de voltaje simplemente es menos RC sobre RE igual, en este caso, a menos 368.76. ¿Listo? En la parte E nos piden repetir los puntos anteriores, asumiendo que ya RO no es infinito, sino que tiene un valor de 50 kilo ohmios. Entonces para la impedancia de entrada no hay ninguna variación, que la impedancia de entrada no tiene ninguna dependencia de RO. Luego la impedancia de salida sí. Sabemos, recientemente encontramos que ZO es RC en paralelo con RO, es decir, 5.98 kilo ohmios. Vamos acá. 5.98 kilo ohmios, que comparado con 6.8 kilo ohmios pues es un valor bastante cercano. Entonces a veces va a ser útil simplemente asumir que RO pues es un valor bastante grande. También la ganancia de voltaje encontramos que es menos RC en paralelo con RO sobre RE. Y aquí esto nos va a dar menos 324.3 comparado con 368 que habíamos encontrado en la parte anterior. ¿Listo? Aquí entonces nosotros vemos que RO, aquí vemos que la relación, o pues si comparamos estos dos valores de ganancia, no son exactamente iguales, hay cierta diferencia, y esto puede darse dado que RO no es mayor o igual a 10 veces RC. Esto pues no se satisface para este caso. Revisemos ahora qué pasa con nuestra configuración de emisor común cuando no agregamos un condensador en paralelo a la resistencia en emisor. Ustedes pueden ver aquí, continuamos con el mismo modelo que hemos estado trabajando. La diferencia radica en que ahorita el emisor no está conectado a tierra, sino que ya vamos a ver aquí esa resistencia RE. Y sabemos también que la corriente que pasa por esa resistencia pues es beta más 1 IB. Aquí ustedes pueden ver que está la corriente IB. Esta es la corriente beta veces IB, es decir, que la corriente en el emisor pues es beta más 1 veces IB. Aquí también entonces vamos a tener que encontrar cuál es la impedancia en base con respecto a tierra. Entonces tendríamos ZB para la entrada del circuito, y aquí podemos ver claramente que la impedancia de salida es básicamente RC. ¿Listo? Nosotros podemos hacer un análisis de malla para encontrar cuál es la impedancia de entrada, cuál es el voltaje de la entrada, y poder luego determinar la ganancia dado este voltaje de entrada. Para entonces calcular la impedancia en B, la impedancia en la base, tenemos que esto es igual al voltaje de entrada sobre la corriente B, ¿sí? Eso que tenemos aquí, tenemos el potencial del voltaje de entrada, y aquí tenemos la corriente B, que es esta misma que baja por este sentido.
Entonces ese voltaje VI es igual a IB por beta veces RE más beta más 1 por IB por RE, que es la corriente que pasa por la resistencia en el emisor. Si dividimos por la corriente en la base, tenemos esta relación que encuentran allí, pero entonces sabemos que usualmente beta es mucho más grande que 1 y que RE en el emisor es pues mucho más grande que RE. Sabemos que este valor lo que hemos calculado hasta el momento son un par de ohmios, y en la resistencia en el emisor pues vamos a tener algunos kiloohmios. Es decir, que podemos aproximar la impedancia en B como beta veces RE. De forma que si vemos la impedancia de entrada, pues vamos a tener aquí la resistencia en la base en paralelo con esa impedancia en B. Es decir, que nuestra impedancia de entrada va a ser RB en paralelo con ZB. Y si nosotros llevamos la entrada igual a 0, si hacemos que el voltaje de entrada sea 0, lo que conseguimos es que la corriente en la base sea 0, o sea que esta fuente controlada de corriente se hace 0, y lo que les había dicho en un principio, pues la impedancia de salida va a ser básicamente igual a RC, que es el resultado que tenemos aquí. Para encontrar la ganancia sabemos entonces que la corriente en la base es el voltaje de entrada sobre ZB, de forma que bueno, también sabemos que el voltaje en la salida es menos IO por RC. Sabemos también que esa corriente de salida es beta veces IB, es la corriente que pasa por el colector. Noten que tiene un sentido opuesto. Noten entonces que aquí estamos tomando la corriente en esta resistencia como más menos, es decir que típicamente tendríamos una corriente en este sentido, pero estamos tomando la dirección de la corriente hacia arriba, por eso tenemos el signo negativo en esta expresión de voltaje de salida. Si luego entonces dividimos voltaje de salida sobre voltaje de entrada, tenemos nuestra ganancia de voltaje, que sería igual a menos RC sobre RE. Aquí entonces difiere bastante y vamos a hacer un ejercicio para ver realmente cuál es el efecto de ese condensador en el emisor. Aquí me están preguntando un ejercicio muy similar a lo que teníamos en el ejercicio 1, en el ejemplo 1, solamente que en esta oportunidad pues podemos o no podemos agregar este condensador. En este caso vamos a empezar sin agregarlo. Nos piden determinar RE, la impedancia de entrada, la impedancia de salida y la ganancia de voltaje. Empezamos por hacer el análisis en DC. El análisis en DC. Tenemos que la corriente en la base es igual a VCC menos el voltaje base emisor. Noten que el análisis en DC pues es igual con el condensador o sin él, porque de todas formas estaríamos tomando en circuito abierto cada vez que encontramos un condensador. Entonces el análisis es igual a lo que hemos trabajado hasta ahora. Aquí voy a ir resumiendo. La expresión de corriente en la base sería entonces esto sobre RB más beta más 1 por la resistencia en el emisor. Si ustedes calculan eso, nos va a dar 35.89 microamperios. ¿Listo? De esta forma calculamos cuál es la corriente en el emisor en DC. Sabemos que esto es igual a beta más 1 por la corriente en la base y esto es igual a 4.34 miliamperios. También sabemos que RE es igual a 26 milivoltios sobre esa corriente en el emisor, y eso nos da aproximadamente 6 ohmios, como los 5.99 ohmios. Entonces sabemos que es un valor muy pequeñito. ¿Listo? Eso sería para el punto A del ejercicio. En el punto B nos están pidiendo que calculemos cuál es la impedancia de entrada. Ya habíamos encontrado previamente que ZB, la expresión es beta veces RE más resistencia en el emisor,
Esto nos va a dar 67.92 kiloohmios, de forma que la impedancia de entrada ya encontramos que es el paralelo entre la resistencia en B y esa impedancia en la base. Esto nos va a dar 59.34 kiloohmios. El punto C nos están preguntando cuál es la impedancia de salida. Ya determinamos, encontramos que la impedancia de salida es simplemente la resistencia en el colector, o sea 2.2 kiloohmios. Y por último tenemos que determinar la ganancia. La ganancia de voltaje. Aquí primero verificamos que RO es mayor o igual a 10 veces RC. ¿Sí? Entonces podemos mirar, aquí nos dice que RO es 10K y RC es 2.2K, o sea que sí es válido. Y de esta forma entonces podemos decir que la ganancia de voltaje es igual a menos beta veces RC sobre ZB, y eso nos da menos 3.89. Menos 3.89. Listo. Vemos que aquí la ganancia, pues cuando calculamos la ganancia y teníamos el capacitor en paralelo a la resistencia en el emisor, las ganancias eran en el orden de los cientos, ¿sí? En este caso pues solamente encontramos una ganancia de 3.89, que es bastante bajita. En el ejemplo 4 nos piden repetir el ejercicio, pero esta vez sí vamos a conectar el condensador en paralelo a la resistencia, y este ejercicio pues es básicamente lo mismo que ya teníamos para el ejemplo 1. ¿Listo? Si nosotros aquí entonces, bueno, con lo que les dije ahorita, no tenemos que volver a recalcular el punto de operación en DC del transistor, sino que esos valores los vamos a reutilizar. Para esta configuración sabemos que la impedancia de entrada es RB en paralelo con ZB, eso no ha cambiado, ¿sí? Únicamente tenemos que recordar que esa impedancia en B pues simplemente es beta veces RE, ¿sí? Ya no tenemos la resistencia en el emisor en el equivalente en AC, o sea que esto sería RB en paralelo con beta veces RE, y eso nos da 717.7 ohmios. ¿Listo? La impedancia de salida no cambia, porque la resistencia en el emisor pues para nada afecta la impedancia de salida. Esto sigue siendo RC, que es 2.2 kiloohmios, y la ganancia de voltaje, como lo habíamos encontrado para el ejemplo 1, es menos RC sobre RE. RE nos dio 5.99, encontramos en el ejercicio anterior. Esto es entonces igual a menos 2.2 kiloohmios sobre 5.99 ohmios, es decir, menos 367.28. Esta es entonces nuestra ganancia. Si comparamos entonces la ganancia que obtenemos, vemos aquí 367.28 versus 3.89, y esta es entonces la razón por la cual es importante agregar esa capacitancia en el emisor. De todas formas, estamos teniendo el efecto de mejorar la estabilidad de la señal dada la resistencia en el emisor, pero para no dañar la ganancia, pues estamos agregando ese condensador en el emisor. Aquí tenemos otro ejercicio donde tenemos la misma configuración. Vamos a empezar analizándolo sin el condensador en el emisor, pero entonces tenemos que probar si podemos hacer el equivalente por divisor de tensión debido a lo que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces empecemos mirando el punto A, el análisis en DC. Tenemos que mirar si beta veces RE es mayor o igual a 10 veces R2.
aquí nos damos cuenta de que sí es válido, es decir, que podemos utilizar la aproximación por divisor de tensión, de forma que recuerden que esa aproximación es decir que la corriente en la base es tan pequeña que básicamente esta corriente viene derecho y pues yo puedo hacer aquí una especie de divisor de tensión y encontrar el voltaje que hay en el terminal de base. ¿Listo? Ese voltaje en el terminal de base no es más que R2 no es más que R2 sobre R1 más R2 por BCC, y eso nos da 1.6 voltios. Podemos también encontrar que el voltaje en el emisor es el voltaje en la base menos voltaje base emisor, eso es igual a 0.9 voltios. Por lo tanto, tenemos que la corriente en el emisor, es igual al voltaje en el emisor sobre la resistencia en el emisor. Eso nos da 1.324 miliamperios. Por tanto, RE es igual a 26 milivoltios sobre la corriente en el emisor y es igual a 19.64 ohms. ¿Listo? Para calcular la impedancia de entrada, pues simplemente volvemos a hallar cuál es la impedancia que hay en B, ¿cierto? La impedancia del modelo equivalente, y eso va a estar en paralelo a R1 en paralelo con R2, que ese sería el R'. Entonces podemos determinar, vamos a poner aquí el punto B. Tenemos entonces que la resistencia en la base, la resistencia en la base equivalente, pues es ese R' que estamos calculando, es decir, R1 en paralelo con R2. Eso es para tener la misma terminología que teníamos en el ejemplo 3. ¿Listo? Esa resistencia nos da entonces aproximadamente 9 kiloohmios. Y aquí entonces tenemos que mirar si RO es mayor o igual a 10 veces RC, pues ya hemos visto que sí, RO es 50 kiloohmios, 10 veces RC sería 22, o sea que esto es válido. Podemos escribirlo por aquí. RO, bueno, esto todavía no lo necesitamos. Una vez conocemos cuál es la resistencia en la base, podemos venir a pasar a calcular cuál es la impedancia en la base, que habíamos visto que es aproximadamente igual a beta veces RE. Esto entonces resulta en 142.8 kiloohmios, de forma que la impedancia de entrada la encontramos previamente que es igual a SRB en paralelo con ZB, y esto nos da 8.47 kiloohmios. ¿Listo? El punto C, que es allá la impedancia de salida, pues simplemente sabemos que es igual a RC. No tenemos más resistencias o impedancias en la salida del circuito. Aquí entonces nos da que es igual a 2.2 kiloohmios. Y por último la ganancia en voltaje es igual a menos RC sobre RE. Aquí nos da entonces menos 3.24. ¿Listo?
Si repetimos este ejercicio, pero esta vez conectamos el condensador en paralelo a la resistencia, pues tenemos exactamente el mismo análisis que hacíamos para el ejemplo 2, donde ya tenemos el divisor de tensión. ¿Listo? Aquí básicamente no tenemos que repetir nuevamente el análisis en DC, sino que ya utilizamos los valores de RE que encontramos, pues la corriente en el emisor es la misma. Entonces aquí podemos calcular la impedancia en B. Esto va a ser igual a beta veces RE, que en este caso nos da 4.12 kiloohmios, de forma que la impedancia de entrada, ZI es igual a la resistencia en la base que ya encontramos en paralelo con ZB, y eso nos da entonces 2.83 kiloohmios. La impedancia de salida no cambia, sigue siendo igual a RC, es decir, los mismos 2.2 kiloohmios. Y la ganancia de voltaje sí cambia, porque ahorita es menos RC sobre RE. Y esto entonces es menos 112.02. Miren nuevamente cómo cambia drásticamente la ganancia de voltaje. Teníamos menos 112 y era solamente menos 3.24 sin el condensador en el emisor. Bueno, con esto terminamos el análisis en AC de los circuitos. Revisen entonces todos los ejercicios que hemos realizado y anoten todas las preguntas que tengan para la sesión sincrónica. Saludos, nos vemos.